¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas. El día de hoy tengo un invitado súper especial. En principio, mucho gusto. Qué orgullo, qué honor tenerte aquí conmigo. Artista visual de la Ciudad de México, Esteban Arzate. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, pues muchas gracias a ti por la invitación y pues a Gastón por prestar el espacio. Sí, sobre todo a Gastón, muchísimas gracias por prestarnos su showroom para realizar ese tipo de actividades. Y bien, entrando ya en materia, quiero conocer cómo fue tu acercamiento hacia el mundo del arte. Ya a muchos se nos da como que desde pequeños se nos fue inculcando, habrá unos que hasta la edad adulta fue que se nos abrieron las puertas de este medio. En tu caso, ¿cómo fue que llegaste acá? ¿Qué versión quieres? La emotiva, verdadera. la verdadera. A ver, ¿cuántas versiones tenemos? La emotiva, la verdadera. Yo diría que dos. ¿Cuál y cuál? La oficial y la emotiva verdadera. Cuéntame con la que te sientas más cómodo, por supuesto. No, bueno, creo que estamos en confianza y pocas veces he como hablado de mí. O sea, siempre he creído que mi obra siempre va a estar antes que mi vida personal. Ok. Mi trabajo va a estar siempre adelante de mí. Digo, no se necesita conocer a la persona para que la obra te diga algo. Pero bueno, ya que estamos en confianza, sí, ya que se dio la oportunidad, pues paradójicamente mi historia comienza muchísimo antes de que yo naciera. Mis papás se conocen, digo, como cualquier pareja mexicana, muy jóvenes, se juntan, se casan, ya teniendo a mi hermano mayor, tienen un segundo hijo y una hija, entonces son 3 mis hermanos. Okay. Y bueno, pues tienen su vida, todo resuelto, 39 años, mi mamá empieza a, pues no sentirse mal, pero como a tener pequeños síntomas de alerta, ¿no? De salud. Y va a ser hospitalizada y la mal diagnostican. Le dan tratamientos de medicamentos muy, muy agresivos. Y pues nada, desde ahí empecé a hacer mis desastres en esta vida, porque nunca aparecí en los ultrasonidos. Okay. O sea, creo que fue hasta el tercer, cuarto ultrasonido que decido aparecer. Y pues los médicos, la idea que tenían era que pues a los 39, 40 años, pues una mujer ya no puede quedar embarazada. Para entonces el diagnóstico era que ya naciera muerto, como mínimo. Pero pues no pasa así, cambian de médico. Mi mamá es atendida, suspenden todos los tratamientos. Y al nacer solo tengo una deformación maxilofacial y del oído. Digo, a comparación de todo el tratamiento de medicamentos en el que estuvo, pues es nada, ¿no? Desde ahí siento que mi vida está muy marcada, no solamente como físicamente, sino emocionalmente, porque vengo de una crianza y una educación totalmente machista. O bueno, mis hermanas crecieron así. Y yo no, o sea, soy la excepción de la regla. Y mi papá es ebanista, trabajó igual desde muy joven la madera. Entonces la parte técnica artesanal creo que viene de la sangre y viene por parte de mi papá. Aunque igual parte de mi mamá, su familia se dedicaba como a hacer ciertas manualidades. Entonces en la sangre está. En los primeros años recuerdo que siempre tuve interés por dibujar, por la animación. Las caricaturas, pues como cualquier niño, eran lo que me llamaban la atención. Sobre todo porque hasta mis 10, 11 años me la viví en hospitales. Fueron 9 operaciones reconstructivas, casi una cada año. Entonces mi infancia fue estar en hospitales, estar en citas, y las manualidades eran lo único que me salvaba para aguantar todo ese tiempo en el que no convivías con otras personas más que con adultos. Y digo, tomando en cuenta que mi mamá tenía 40 años cuando me tuvo, crecí con gente muy mayor, muchísimo, muy mayor. Con mi hermana me llevo 21 años, entonces prácticamente es mi segunda mamá. En la primaria supongo que fue mi primer acercamiento como
a las artes. Recuerdo a mi maestra de artes plásticas. Entonces, a pesar de no tener interés por la escuela, en ciertas materias mi interés y mi atención estaba completamente enfocada en ello. Las artes ya era una de ellas, definitivamente. Sí, ya estaba reforzada porque igual desde muy pequeño empecé a ayudar a mi papá, desde los 10 años yo creo. Gracias por compartir esa parte. Actualmente ya estás en la Escuela Nacional de Pintura, Grabado y Escultura La Esmeralda. Cuéntame un poco sobre el proceso de ingresar a esta escuela, porque sé que La Esmeralda tiene esa fama de que es bastante complicado entrar, de que presentas un año y te rechazan, tienes que mejorar tu portafolio y vuelves a presentar, y muchos han sido rechazados más de una vez para entrar a La Esmeralda. En tu caso, ¿cómo fue? Sí, no, pues creo que también soy un ejemplo. No fui aceptado en el primer intento, sino hasta el segundo. Mi proceso es desde la prepa. Tomé la decisión de ser artista visual. A pesar de las presiones familiares, digo, mi hermano se dedica a ser consultor. Entonces yo iba para ingeniería en sistemas. Nada que ver. Ocupo mi pase reglamentado para la carrera y me la dan en FES Cuautitlán Izcalli. Todo un viaje para llegar allá, y solamente fui una vez para tomar esa decisión de no estudiar esa carrera, sino presentar el examen a la FAT. En ese año presenté el examen a la FAT y a la Esmeralda. En ninguna de las dos me quedé. Pero me dio pauta para darme un tiempo de producción. O sea, entrar al CENART es entrar a un mundo donde todas las artes están reunidas y te encanta. O sea, te vuelve loco ese espacio, porque es donde uno quiere estar, en el centro de las artes. Ya que había tomado esta decisión, entro a un taller de pintura en la Academia de San Carlos, de introducción al óleo, con Luis Solano, con el cual me llevo bastante bien. Aprendí bastante y fue un año muy productivo. Estaba trabajando y estaba yendo a este curso sabatino, y se ve reflejado en el portafolio. En el portafolio que presenté la primera vez, eran ideas todavía muy vagas, un poco tirándole nada más a bocetos, y en el segundo portafolio ya eran obras hechas. Sí, lo que te iba a preguntar, en el primer portafolio mencionaste, entonces eran prácticamente ideas sueltas de que te llegaba a la mente, es como vómito visual, ¿no? Podría decirse. Sí. En el segundo portafolio, ¿qué fue lo que modifica en específico? ¿Ya tenías alguna serie establecida, ya tenías un concepto, un discurso, o qué fue lo que consideraste que fue lo que te ayudó para entrar a La Esmeralda? Sí, claro, en este primer intento, pues realmente no conoces el proceso de admisión, y vivirlo pues te da la experiencia, ¿no? De ver qué es lo que estás haciendo mal. Igual este taller me ayudó bastante porque me centró en generar un discurso a través de las imágenes. ¿Y cuál fue el discurso con el que entraste ya? Sentimentalmente estaba destrozado, entonces fue la melancolía, y creo que me considero como eternamente melancólico. Y entonces entré con una serie de pinturas. Eran pinturas al óleo y dibujos de grafito. Ok. Y dentro del proceso de admisión, quiero preguntarte esto en dos partes. En el proceso de admisión, ¿cómo percibiste tú a tus contemporáneos? Y ahora que estás a punto de egresar, ¿cómo percibes a tus contemporáneos? ¿Dentro de la escena como compañeros o mayores? Dentro de la escena de La Esmeralda. Ah, ok. Sí, ¿cómo han cambiado? Uy, pues bastante. Digo, la mayoría, y incluyéndome, entramos a La Esmeralda creyendo que te van a enseñar a dibujar, a pintar, a hacer escultura, y pues nada de eso. ¿A qué te enseñan? A fundamentar, argumentar. Okay. Digo, nunca, y es algo que se me quedó, nunca te van a enseñar a justificar, porque no tienes que justificar, tienes que argumentar por qué lo haces, y aceptar lo que estás haciendo. Principalmente eso. Te dan las herramientas para tener bases sólidas teóricas. Entonces, en este momento, La Esmeralda está más enfocado al concepto y a cuanto teoría, y los talleres prácticos no están un poco relegados, ¿o qué
pasa. Sí, yo diría que sí. O sea, y se me van a ir a la yugular, pero son pocos los maestros que realmente te enseñan una técnica y te la enseñan bien, pero la mayoría creo que va por otro lado. Igual y tú ya tenías un acercamiento con la pintura al óleo, tú ya sabías cómo realizar un boceto. En tu caso a lo mejor no llegó a ser como tan caótico el hecho de que no te presentaran una calidad y cantidad de clases enfocadas a la práctica, enfocadas a la construcción plástica. Pero a tus demás compañeros, o cómo los percibías. Pues había de todo, o sea, como en cualquier lugar. Por fortuna, siempre me llevé bien con todos y me llevo bien con todos. Entonces sí siento que muchas personas carecían de esta parte técnica, pero tenían otras fortalezas. O sea, tengo un compañero que no necesita estar ahí para ser teórico, pero su lado técnico pues se vio fortalecido al estar ahí. Sí hubo un cambio es que te digo, tiene que ver mucho los maestros con los que tomas clases, pero sí, entrar a la escuela pues simplemente te simplifica las cosas. Me gustó mucho esto que mencionaste de que no necesitamos justificar nuestra obra, sino simplemente argumentar y ser firmes con nuestras convicciones. En tu caso, ¿cuáles son tus convicciones al momento de presentar tu obra en general? Pues lo definiría con la honestidad. O sea, el trabajo de uno siempre va a ser el reflejo de la persona que lo está haciendo. Y no necesitas justificarte por lo que dices o haces. Tienes una convicción para hacerlo. Ahora sí, entrando ya en lo que es tu concepto o el hilo conductor de tu obra, quiero comenzar primero con el proyecto de Cotidiano Inusitado, la relevancia de lo irrelevante. Me gustó mucho cómo presentas tú el objeto cotidiano, lo llevas a un espacio público para ver y documentar la reacción de quienes están transitando por ahí. ¿Me podrías contar un poco del por qué decides tomar objetos, presentarlos a la intemperie y esperar a que accionen con ellos? Ok, esta es una exposición digital que se hace en difusión cultural del Colegio de Ciencias y Humanidades, el Plantel Oriente, por invitación de un profesor del CCH, y ya es una selección de obra que ya había realizado en años anteriores, pero también obra que sigo trabajando. Me interesa el objeto con una posibilidad escultórica a través del gesto. Es increíble cómo algo que hemos normalizado tanto como en ese caso la corcholata puede ser reflexionado de muchísimas formas. Algo que me interesa es el gesto y la huella, y algo que sucede con este objeto que es la corcholata es que uno imprime parte de sí como si fuera una escultura. Al destaparlo, dejas ese gesto. Entonces, este objeto ya tiene parte de ti simplemente con la fuerza que tú dejaste en él. Lo reflexiono porque está tan normalizado este objeto tan pequeño y que contamina tanto, que ya lo podemos encontrar en las calles, en el pavimento incrustado como un fósil. Entonces serían los nuevos fósiles. Qué interesante punto de vista. Ok. Sí, y también está este otro proyecto que llevaste a cabo, el objeto del columpio a la línea 2. Ese me llama muchísimo la atención por justo la reacción y la interacción muy activa de las personas que transitan en el metro. Sí, en ese proyecto estaba pensando en el espacio público, pero en cómo este espacio público se ha vuelto demasiado hostil, ¿no? La arquitectura es demasiado hostil con las personas. Y la normalización del caos también. Claro. Estaba leyendo acerca de esta arquitectura, de cómo las calles antes estaban hechas para las personas y eran los carruajes los que transitaban y eran contados. Y fue relegándose el ser humano hacia los costados para permitir el uso de los automóviles. Ahora, si lo pensamos, las ciudades están hechas para los autos, no para las personas. Claro. Y igual, el ejemplo de esto son los puentes peatonales,
en donde te hacen caminar muchísimo más que simplemente atravesar una calle. Pensando en todo esto, el transporte público definitivamente es deficiente. Digo, se puede compensar con el costo, pero hay personas que dejan la vida en el transporte público. El tiempo que pasan de traslado de su casa al trabajo es bastante. Son hasta 4 horas diarias, ida y regreso o incluso más. Las personas que van, por ejemplo, en el metro, ya simplemente colapsan y se duermen. Ya no hay una decisión de dónde o cómo dormir. Simplemente el cuerpo te lo exige. Este proyecto lo acompañé con una serie de dibujos con humo, pensando en que las personas simplemente se diluyen y se fusionan con la arquitectura del metro, con los asientos, se vuelven uno. Y introducir un columpio rompía con toda esta estética de metal que tiene. El columpio era de madera con cuerda, muy sencillo, y lo coloqué en un vagón. Lo coloqué sin que la gente viera porque siento que cuando una persona ve que un objeto le pertenece a alguien más, hay una barrera. A distancia, sí. Claro. Al no ver de quién es o si pertenece a alguien, la interacción es más natural. El columpio se colocó y se dejó pues el tiempo que durara. Solamente fue uno entonces. Ajá, fue uno, pero fue pensando en que se iba a perder el columpio. Claro. Por fortuna, pues no se perdió. La gente interactuó muy bien. El punto de esa pieza creo que se vio completo cuando interactuó un niño y una persona mayor. Recordando que aunque sea un asiento, aunque tenga la misma función, uno es para divertirte y el otro es una tortura. El asiento frío del metro sí. Sí. Y me gustó mucho el registro de esa intervención o instalación, no sé cómo la manejas tú, intervención, sí. Me gustó mucho porque hay fotografías en las que hay una de un chavo de adulto, joven adulto, que lo ves con una carita de sueño, de que, wow, qué padre, y qué bonito, que, bueno, bonito no es una buena palabra, qué oportuno el hecho de encontrarse con este tipo de elementos que irrumpen con nuestra cotidianidad. Y creo que definitivamente a un montón de personas les cambiaste el día. ¿Cómo te sientes con esa idea de que las personas, sí, como tú dices, se desvanecen y se hacen uno con el transporte, prácticamente dejan su alma ahí, dejan su vida, dejan su familia en este trayecto, dejan su trabajo en ese trayecto? No es un lugar en el que tú vas como muy contento, a menos de que solamente vayas a salir con tus amigos, en ese entonces cuando se podía salir a cada rato. Sí. Pero ahorita incluso creo que se vuelve todavía más cansado el tener que ir al transporte público. Aparte de que es cansado, también se vuelve como más paranoico el asunto, porque ya no nos estamos cuidando nada más de encontrar un asiento donde descansar en un trayecto largo. También nos estamos preocupando de la delincuencia, tenemos que estar cuidando todo el tiempo de que si te duermes, pues ya sabes que a lo mejor y despiertas y no tienes algo, ¿no? Y aunado a eso, tenemos esta otra preocupación de cuestiones de salud, ¿no? De lo que nos está aconteciendo. Creo que en este momento, no sé si retomar esa pieza podría ayudar, o lo has planteado o has pensado en volver a intervenir este espacio, o solamente quedó como un proyecto ya hecho y ya. Sí lo he pensado. Creo que algo que pienso acerca de mi trabajo es que el arte no tiene que ser sofisticado, tiene que ser accesible a todos, y la forma que mejor se da es a través de lo didáctico. Eso incluye el juego. Sí me gustaría intervenir en otros espacios, pero justo ahorita la situación no es tan permisible como darnos estos lujos, pero estoy intentando solucionar eso. Estoy pensando en columpios móviles, o sea, columpios que puedas poner en cualquier espacio. Y sí, en definitiva, me agrada la idea de poder cambiar, aunque sea un instante, el cotidiano de las demás personas.
Bien, y ahora vamos a cuestiones técnicas. Ok. ¿Cómo fue el proceso? ¿Pediste permiso para instalar el columpio? ¿Fue completamente un acto casi vandálico? ¿A qué horas lo pusiste para que la gente no se diera cuenta? ¿Cómo fue el montaje? Ok, el detrás de cámaras de esta pieza. Exacto. Pues no se pidió permiso. Lo pensé, lo tenía en físico para presentar al jefe de estación y coordinar todo, pero es una burocracia. Entonces sabía que si me lo llegaban a otorgar, tardaría mínimo 3 meses. La fortuna es que los tiempos de la escuela son muy apresurados, más en final de semestre, entonces la pieza tenía que realizarse sí o sí. ¿Iba cuidando el columpio? No lo iba cuidando, más bien iba viendo cómo se daba la interacción de las personas con el columpio y aparte para ir haciendo el registro. El columpio esperé a que el vagón saliera de la terminal para colocarlo y en la siguiente estación bajarme. 2 compañeros me ayudaron para ir haciendo el registro. Me salí del metro, tomé un taxi y los alcancé en Chabacano. Okay. Entonces iba compitiendo casi con el metro para poder volverme a subir y seguir haciendo el registro. ¿Cuántos días duró el columpio? 1. ¿Solamente Sí, 1? solamente duró 1. Es curioso porque los comentarios fueron... Increíble. No, deja de eso. Hubo comentarios desde... es de algún partido político. Ay, ¿cómo crees? Es en serio. La paranoia y el complot a todo sí, lo sí, que sí. da. Desde porque obviamente se suben los vagoneros y la gente cree que los están vendiendo. Okay. Entonces sí, los comentarios fueron muy muy variados hasta el ya chingué y lo empezó a desamarrar y ya se lo llevaba. Por fortuna mis compañeros no en son de bronca, pero sí le dijeron, oye, es que sabes que este es un proyecto, bla, bla, y ya, me ganaron, la verdad me ganaron porque yo iba a dejar que se lo llevaran, ¿no? O sea, que le pusiera el fin a la pieza. Pero se me adelantaron y ya simplemente llegué a decir que era un proyecto personal y que trataba de esto y esto y eso, y me lo dio muy enojada la persona que se lo llevaba, pero pues también, hasta ahí quedó la pieza. Fíjate que pensándolo así hubiera sido un final muy interesante. Sí, muy interesante. El hecho de que tú no pudieras controlar cuándo terminaba la pieza, pudiste controlar perfectamente cuándo iniciaba, claro, y todo este rollo que te aventaste detrás de cámaras, dices, pero el hecho de no manipular el término de la obra también hubiese sido una posibilidad muy, muy interesante y muy fuerte dentro del proyecto, ya como las observaciones, las conclusiones y demás. ¿Cómo obtuviste estos comentarios? Porque pues tú estuviste todo el día en el metro, ¿no, verdad? ¿O sí? Sí, íbamos acompañando la pieza en los recorridos. Okay. Yo creo que se dieron unos 4 a 5 recorridos de terminal a terminal. Ah, ok. ¿Te la pasaste todo el día en el metro? No, fue yo creo que un poco más de mediodía. Ok. Aproximadamente. Los comentarios pues los íbamos escuchando de las personas. O sea, no fue nada directo de, oye, ¿qué te pareció? No, todo fue como muy a distancia. Sí, muy a distancia. Para no irrumpir con esta atmósfera que estaba generando el objeto. Sí. Ajá. Okay. Y sí, te digo, los comentarios fueron muy variados. Y sí, se me hace súper interesante cuál iba a ser el final de esta pieza, porque te das cuenta cómo una persona se siente capaz de terminar con la felicidad de un otro y de apropiarse como de algo ajeno. Claro, o sea, si estás viendo que mucha gente está interesada en interactuar, el niño, el chavo que te digo que estaba feliz de subirse a tu columpio, y se siente, muchas personas se pueden llegar a sentir con el derecho de apropiarse y de ser completamente egoístas y decir, bueno, esto, pues, como dices, ya chingue, ya me lo llevo, ya tengo para mi casita y todo, ¿no? Yo no te conocía en ese entonces, en que realizaste esa pieza, pero recuerdo perfectamente haber visto una fotografía, no sé si en Instagram o en Facebook, y
Y dije, no, es que padre, no sé, ese fue en el año 2019, ¿verdad? 2019, sí. En ese entonces yo ya estaba acá, no, y yo transitaba justo por esa línea, pero nunca me tocó. Pero sí recuerdo haber visto la fotografía y dije, claro, eso está padrísimo. Para mí sí llega a ser una propuesta artística, porque muchos podrían decir que, por favor, esto no es un objeto artístico, esto no es una galería y no tiene nada que ver con el arte. Pero también me agrada mucho que cómo planteas tú la visión y desde tu punto de vista, que este objeto puede llegar a ser arte sin necesidad de ser hecha por un medio tradicional y sin necesidad de estar dentro del cubo blanco de la galería. Sí, claro. Es curioso, tengo un proceso creativo muy, muy raro. Lo digo de esta manera porque hago piezas quizás de una forma muy inconsciente. Pasa tiempo, empiezo a investigar y claro, conecto. Estaba revisando artistas de los 90 y cómo conciben esta idea de la calle como el taller del artista. Entonces, ¿por qué no pensar el metro como un taller? Y como toda esta exploración artística que no necesariamente tiene que ser una galería o un cubo blanco. Y bueno, si mucha gente dice que no es arte, está bien. Cada quien puede decir lo que quiera. Y yo me siento satisfecho con haber visto que las personas interactuaron y digo... Es que no nada más es el objeto ni el sitio en el que está montado, sino lo podemos percibir como arte o lo podemos fundamentar como que sí es una pieza de arte por el hecho de que hace alguna... O sea, que acciona el contexto en el cual está ubicado. Sí, a partir de la experiencia. La experiencia generada, pues, nos da la pauta de ver si sí o no es arte. Y te digo, no me preocupa tanto si lo es o no. Hablando ya de, ahorita que lo mencionas, de tu proceso creativo, ¿tiendes a no sé, ordenar ciertas cosas para comenzar a producir? ¿O cómo es que tú comienzas a generar una idea? ¿Cómo la vas desarrollando? Siento que mi producción es básicamente mi manera de conocer el mundo. A través de los intereses que voy teniendo en el día a día, empiezo a producir. Estas piezas obviamente derivan en investigaciones y las investigaciones en producción. Y así se van complementando unas con otras. Como te decía, es un proceso muy, muy raro porque al final simplemente las piezas van hablándome, me van diciendo qué tengo que investigar o qué tengo que hacer. Algo que tengo muy presente y que siempre suelo decir es que las piezas tienen que descansar cuando tienen que descansar y van a salir cuando tengan que salir. Suena, ya me iba a meter con la religión, pero los tiempos de Dios son perfectos, los tiempos del arte también. Ajá, los tiempos del arte son perfectos. Sí. Hay otra situación que sucede muy a menudo dentro del transporte colectivo metro, que es esta cuestión del fakir, de tu pieza fakir, Sí. que es cuando se entra un chico, generalmente son hombres jóvenes, traen una camiseta, dejan la camiseta en el piso, la abren y están un montón de vidrios y comienzan como a mutilarse ellos mismos, ¿no? A mí esta acción sí me parece bastante grotesca. Cuando me tocó presenciarla fue como, no, me incomoda muchísimo el hecho de que esto se vea como una posibilidad de ganar dinero y me incomoda muchísimo el hecho de que la situación obligue u orille a personas a que piensen que esto es una manera de ganar dinero. Cuéntame, tú también veo que hiciste una reflexión acerca de ello, porque hiciste la acción, está videograbada, la pueden encontrar en tu canal de YouTube, pero la camiseta no era cualquier camiseta. No. Cuéntame sobre los elementos que utilizaste y el por qué decidiste aplicarlos así. Ok, bueno, esta actividad es muy típica de la ciudad, tiene un trasfondo mucho mayor, viene a partir de toda esta religión hindú. Ellos, o bueno, los fakir originales, renuncian a todos los bienes terrenales para alcanzar una paz espiritual. O sea,
hacen mortificaciones, incluso dejan de comer para intentar superar todo lo corpóreo y pues tener espiritualidad. Es increíble cómo se adopta esta práctica. Algo más banal, ¿no? Exacto, es algo súper contradictorio porque a partir de la mortificación intentan sobrevivir. Y sí, como lo mencionas, son la mayoría hombres, aunque también he visto mujeres. Es algo que ha bajado un poquito, pero se sigue practicando. Cuando pensé en esta pieza, también dudé en hacerla porque algo que me pasa y que entro mucho en conflicto y lo podemos ver quizás con Santiago Sierra, es que se puede hasta cuestionar moralmente, ¿no? O sea, él tiene una pieza de tragafuegos donde contrata a un tragafuego para pintar unos lienzos con humo. Pero siento que se exotiza un poco estas actividades. Tratando de evitar esto, lo quise hacer yo, o sea, vivirlo en carne propia, como era todo este incluso ritual de supervivencia a través de lastimarte, de lacerarte. Es algo impactante, o sea, si las personas que han viajado en metro y lo han podido ver, incluso la gente se voltea, sí. Y con el puro sonido del vidrio rompiéndose, tienes. Mucha gente he visto que paga, le da dinero para que no lo haga, porque pues es inhumano ver como una persona enfrente de ti a menos de 2 metros se está lastimando, porque son vidrios que rompen de botellas que encuentran en la calle, o sea, están sucias, están muy filosas y la carne no lo soporta. Entonces tienen cicatrices sobre cicatrices. Los elementos que ocupo en esta pieza, pues obviamente es mi cuerpo, pensándolo como una moneda de cambio. A final de cuentas lo que están haciendo es un intercambio de su sangre por monedas para poder vivir. Ocupo igual botellas que fui encontrando, que fueron... ¿Desinfectadas? No, para nada. Había que hacerlo real. Y la playera era una playera blanca, me importaba que fuera blanca y que tuviera una solicitud de empleo en ella. Fue transfer y fue llenada pues como un artista visual lo haría, pensando en que básicamente estamos haciendo fakir en la vida, sobre todo con los empleos tan mal pagados. Uno tiene que dejar el cuerpo, sudar sangre para ganarse la vida. ¿Y cómo terminó la playera blanca? Bueno, pues obviamente terminó con sangre, aunque debo decir que sí hay ciertos trucos como para no morirte a la como primera. Poco a poco, ¿no? También o ir haciendo presión. No, digo, cuando estas personas se lanzan contra los vidrios, se lanzan en serio. Sí, obviamente llegué a platicar con algunos y fue de, pues es que es real, ¿no? Y así es la vida. Cuando tú lo haces, te expones a que un vidrio esté en punta y te atraviese. Claro. Pero algo que me comentaron es que ocupan ciertas partes de la botella. Pensando en la botella en vertical, la parte del cuello y la parte del fondo son muchísimo más gruesas que el cuerpo. Entonces ellos ocupan solamente el cuerpo cilíndrico y a la hora de poner la playera tratan porque no siempre funciona, que los vidrios queden cóncavos. Entonces cuando aplastan, las puntas quedan siempre hacia abajo y no se lastiman tanto. Exacto. Que, no sé, se me hace muy peculiar el hecho de que tu fuente de información fue directa, fue completamente directa, porque me imagino que este tipo de comentarios no te los vas a encontrar en internet así tan fácil y tan vívidos, ¿no? ¿Cómo fue platicar con estas personas y realmente interesarte? ¿Cómo fue su respuesta también al ver que tú te interesabas por esta actividad? Pues justo algo que pasa con las personas en situación precaria es lo que te digo, sienten que uno los trata como algo un poco novedoso, a manera, no, pero más que de atracción, como de entretenimiento, lo cual no es así. Me acerqué con mucho respeto, digo, no es fácil lo que hacen, y una vez que se rompió como esta tensión en el cual no es por morbo lo que les estoy preguntando,
son súper amables, son súper abiertos. Incluso me ofrecieron acompañarlos para ahí ganarme unos pesos. Pero bueno, son personas maravillosas, igual que todos. Y pues nada, sí, en internet nunca vas a encontrar cómo lanzarte sobre vidrios. Ahora vamos con el elemento de la mosca. Uy, va, perfecto. Ese me gustó muchísimo el manual de cómo convertirte en una mosca. Se me hace muy, muy gracioso, pero a la vez como muy... Es bastante peculiar cómo lo planteas a manera de que ten cuidado porque probablemente te puedas convertir en una mosca. O sea, nos metes en la cabeza de que esto puede ser real. Claro. Cuéntame el primero por qué eliges el elemento de la mosca para comenzar a introducirlo dentro de tu producción artística. Bueno, como dato curioso, era uno de esos días en los que uno no tiene nada que hacer y entró una mosca a mi cuarto. Yo las moscas en verdad las detesto, pero no detesto el insecto como tal, detesto el sonido. Okay. El sonido, el zumbido es algo que me vuelve loco en cuanto lo escucho y entonces se declara la guerra y es o te vas o vemos qué pasa. Sí, definitivamente me van a linchar todos los animalistas, pero no tolero las moscas. Este elemento es curioso que tenga tanta historia. De hecho, la historia de la mosca es muchísimo más grande que la del ser humano. Antes de que nosotros empezáramos a existir, las moscas ya existían. Digo, eran otros tipos, pero como tal las moscas ya existían antes que nosotros. Entonces realmente los parásitos somos nosotros. Las moscas ya estaban aquí. Se da una escuela, no solamente en la pintura, también en la literatura y en muchas otras áreas. Incluso hay una película que no la toma como eje central, pero está ahí implícita. La mosca se ocupa en el género pictórico de los bodegones, de las naturalezas muertas y las vanitas. Siempre cargado hacia la muerte, lo efímero y pues nada, el tiempo, ¿no? Lo retomo porque me parecía que en ese momento de la vida todo tenía mucha liquidez, o sea, todo se diluía tan fácil como es conocido. La mosca dura un día, cosa que es mentira. Hay moscas que duran 3 meses o más. O sea, la mosca que te encuentres en la noche la vas a encontrar muchísimo más si es que no se muere. Pero investigando sobre estos animalitos, les encontré un cierto cariño. Digo, seguimos sin llevarnos bien, pero son básicos para que nosotros podamos seguir existiendo. Ellos se encargan de muchísimos procesos para que la vida esté en equilibrio. Convénceme de eso, yo no estoy enterada. Las moscas se encargan de, bueno, ciertas moscas, de comerse los cuerpos que están en putrefacción. Eso acelera como todo este ciclo de la vida. Hay moscas que se encargan de la fruta. Digo, si no, esto olería muy mal. Moscas que se encargan de eliminar ciertas plagas. Hay moscas de todo, créeme. Aparte, gracias a las moscas, los científicos han podido avanzar en tratamientos contra el cáncer. ¿Por qué? Porque obviamente una mosca vive muchísimo menos tiempo, se reproduce mucho más rápido, entonces pueden analizar los cambios genéticamente de los tratamientos contra el cáncer y tumores. De hecho, los genes de la mosca son muy parecidos a los del hombre, tienen enfermedades muy similares, simplemente que su sistema inmune es muchísimo mejor que el de un humano. Vaya dato. Sí, muy interesante. Y hay muchísimos más datos. En la literatura hay un texto que se llama Encomio a la mosca o Elogio a la mosca. Es de Luciano de Samosata, que es del 2 o un siglo antes de Cristo. Antes estos textos se encargaban de adular, de venerar a los héroes y a los grandes gobernadores, pero Luciano era demasiado sarcástico. Entonces intenta como hacer burla de todos estos grandes personajes, haciendo y exaltando a una cosita de este tamaño. Habla acerca del parecido que tiene la mosca con el hombre. El hombre
no es el único que hace actividades durante el día, también la mosca. La mosca, aunque no duerme, en las noches no tiene actividades. Quizás puede volar de un lado a otro, pero muy poco. Igual nosotros quizá podemos salir de un lado a otro, pero... Exacto. Okay. Aman el sexo. Ok. Sí, sus posturas son muy similares a las de los humanos. Que tienes una serie de dibujos, la cual también Sí. se representa este tipo de situaciones. Sí, sí, sí. O sea, lo llevo mucho a la sátira, pero en realidad, pues, podríamos ser moscas. Sí. Y cuéntame cómo es que decides, por qué decides plasmar de esta manera el manual para convertirte en una mosca. Bueno, totalmente es una idea kafkiana, pero sucede que la mosca, pues, es desagradable. Siempre está asociada a lo podrido, a la muerte, aunque en realidad esta idea la deberíamos de cambiar. Si una mosca está parada sobre un alimento, no quiere decir que ese alimento se esté pudriendo, sino que es de los mejores. ¿Porque lo estás buscando una mosca? Sí, obviamente, una mosca no va a pararse donde, bueno, quizás sí, algunas, ¿no? Pero si hay moscas en donde hay alimentos frescos, se va a parar sobre el mejor. Pues estaba pensando en este manual de cómo convertirse en una mosca, simplemente porque hay un punto en el que estoy seguro que la mayoría de personas ha estado, en el que está harto de todo. Está harto de su familia, de sus amigos, del trabajo, sobre todo del trabajo precario, de las relaciones, de todo, hasta de vivir. Y este manual, a manera de sátira, que en algún punto, como lo mencionabas, es muy, muy real, intenta librarte de todo esto convirtiéndote en una mosca a partir de una serie de ejercicios de respiración en el cual empiezas a imitar el zumbido de una mosca, algo que detesto, pero me ha ayudado bastante a seguir. Estos puntos los fui pensando, reflexionando en cómo se comporta una mosca y qué se sentiría ser una mosca. Digo, siempre he estado de este lado en el que soy una persona, pero nunca me había puesto del otro lado. Y todo eso surgió ese día que llegó una mosca a tu cuarto y tú te encontrabas... Sí, del peor humor. Sí. Y casi para concluir, me gustaría que nos hablaras sobre tu proyecto, que es el más reciente, Subsistir. Cuéntame por qué surgió en este momento de tu vida y en este momento social. Bueno, Subsistir es un proyecto que no he concluido, lo sigo trabajando y como te decía, a veces tengo que dejar descansar las ideas. Fakir fue lo que dio pauta a iniciar este proyecto, que es una revisión de actividades no asalariadas que se dan en la Ciudad de México. Y pues nada, es justo eso, ¿no? Como revisar y reflexionar estas actividades. Una de ellas, de este proyecto, es los limpiaparabrisas, pero lo reviso desde el absurdo de Albert Camus, en el que menciona el mito de Sísifo como un absurdo. Es que, a ver, voy a intentar explicarme porque es un poquito complicado cuando se trata de lo vacío de la vida. Muy existencialistas todos ya llorando aquí. Es demasiado existencialista, pero, a ver, el mito de Sísifo consta en el que un compa demasiado inteligente se burla de los dioses y es condenado a llevar una piedra por una cima, más bien por una cuesta, y cuando llega a la cima, esta piedra, al ser redonda, cae hasta la base. Y pues se vuelve inmortal, pero está condenado a hacer esta actividad por siempre. Cuando pensamos por siempre, ya nos estamos metiendo en problemas existenciales porque implica el tiempo. Si lo volvemos un poco más contemporáneo, miles de actividades se vuelven así de repetitivas: comer, dormir, trabajar y muchas otras más. Limpiar parabrisas me parece una actividad que se presta para este proyecto porque, digo, por fortuna ya no tengo coche, pero las personas que tienen coche van manejando y es el típico
dime un sí disfrazado de no. Aunque les dices que no, le van a echar jabón a tu parabrisas y lo van a limpiar. Y a menos de una calle va a haber otro limpiaparabrisas que va a hacer exactamente lo mismo, hasta el punto en el que ya ni siquiera van a estar limpiando tierra, van a estar limpiando jabón seco. Entonces es una actividad absurda que no tiene fin, o un aparente fin más que el de limpiar, pero ¿qué estás limpiando? Tú lo estás analizando desde el punto de vista del limpiaparabrisas o del dueño del coche. Del limpiaparabrisas. Creo que el del dueño del coche, pues a final de cuentas está en otro lado, en el que pues va muy cómodamente en su auto. Quizás se moleste un poco porque su parabrisas está algo sucio, pero el limpiaparabrisas está ahí para subsistir. Digo, y a final de cuentas es una actividad que la hacen para vivir, pero vivir a partir de qué, de su tiempo y de su esfuerzo. Y estar bajo el sol estar bajo el sol. Y cuando llueve no hay chamba de eso, o sí, hay como muchas... Sí lo hay. Hay personas que limpian el parabrisas aunque esté lloviendo. Y digo, creo que a ellos les conviene. Se limpia. Entonces, sí, o se ensucia. Sí. Ok, bien, muy interesantes tus proyectos, podemos ahondar mucho en los conceptos y me parece algo que tenemos que resaltar. Me parece que es lo más importante de tu desarrollo como artista y de tu crecimiento. Actualmente, ¿cómo es que estás sobreviviendo o viviendo del arte? O sea, estás haciendo tus proyectos. ¿Esto lo puedes de alguna manera promocionar para poder obtener alguna ganancia o estás obteniendo ingresos económicos por medio de otra parte? Bueno, todo se relaciona. Siempre he llevado la actividad del oficio de la familia, que es la carpintería y el barniz. Entonces mis ingresos principales vienen de ahí. Sí capitalizo a partir de mi producción con piezas que hago, pero básicamente estoy en proceso. Digo, algo que me sigue dando pie a la producción es el desgaste corporal que he vivido desde muy joven. El estar trabajando es lo que me ha dado esta investigación de cómo el cuerpo cambia su percepción a partir del desgaste. Bien, pues muchísimas gracias por compartir y por sincerarte y abrirte completamente con nosotros, conmigo. Bienvenido siempre a este espacio, a mi canal. Muchísimas gracias a quienes nos estuvieron acompañando acá. Muchísimas gracias a Gastón Gallardo por prestarnos este showroom. Y algo más que nos quieras decir para quienes estén comenzando dentro del mundo del arte o para quienes de alguna forma no acepten este tipo de propuestas como arte. Bueno, pues simplemente háganlo. No hay otra forma de saber si las personas lo van a aceptar o no si no lo hacen. Ok, muchísimas gracias. Bienvenidos siempre. Okay. Y adiós. Hasta luego. Ay, no, man. Tengo algo para ti. Significativo. Simbólico. No pasa nada. Significativo no sé, pero